por qué se tardó tanto el presidente Biden en tomar esta decisión? ¿Habrá sido presiones por un lado del partido o finalmente porque vio que era la única opción salirse? Y por el otro lado, con tu experiencia, ¿crees que esto pone ya fin a todos estos días de incertidumbre, 24 días después de esa mala actuación en el debate y que generó toda una serie de presiones, de divisiones, incluso dentro del Partido Demócrata? ¿Esto ya calma las aguas o todavía no está dicho la última palabra? Adelante, John. Veremos, pero a tu primera pregunta, Rey, Biden es conocido por ser una persona que piensa mucho las cosas. Para muchos dentro de la Casa Blanca y dentro de la misma campaña las piensa demasiado, pero también piensan que al final el presidente siempre termina tomando una decisión relativamente la que muchos esperaban. Que si se tomó mucho tiempo o no, es difícil pensar que una persona que buscó la reelección, que ha buscado la presidencia 3 veces en su vida, si no es que más, y una persona que ya tenía el poder de la presidencia y buscar la reelección, pensar en que se retira no es tan fácil. El desempeño en el debate fue lo que para muchos selló el pánico que tenía el partido. De aquellos que pensaban que Biden tal vez no iba a poder completar o tener la misma capacidad para, sin ni siquiera terminar la campaña, por lo menos cumplir con otros 4 años de presidencia. El cambio de Joe Biden en los últimos años es notable en su desempeño, en su agilidad, en su rapidez mental, en varias cosas que la gente ha visto el deterioro de Biden. Sin embargo, él estaba totalmente convencido que mientras sus médicos no le dijeran claramente que no podía seguir y no tenía la capacidad de hacerlo, pues lo iba a seguir haciéndolo. Y por eso aceptó el consejo de su propia campaña para aceptar un debate como el que se dio el 27 de junio de CNN. Ese debate fue lo que cambió la situación completamente. Biden ha reconocido que él ya no tenía la capacidad física de antes, pero mentalmente dice sí podía cumplir su trabajo como presidente. Es un trabajo absolutamente agotador, pero Biden decía que lo podía hacer. Sin embargo, el día del debate, Biden ahora dice que simplemente no se sentía bien. No desarrolló, y lo vieron más de 50 millones de personas, nada más en televisión y otras más en otros medios de comunicación. Esos momentos en donde tuvo lagunas, donde no pudo terminar sus frases, donde dijo cosas, pero a la luz de su propio desempeño, hizo ver como que Donald Trump estaba diciendo cosas más congruentes cuando no fue cierto. Todo eso creó un pánico general. Y los días siguientes fueron muy difíciles. Normalmente 10 días después de una crisis, si la crisis va bajando un poco el tono. Aquí no pasó de esa forma. Ni siquiera la convención republicana logró aplacar a aquellos que venían pidiéndole al presidente que se retirara. ¿Por qué? Las encuestas, los sondeos locales internos del partido, de cada uno de los congresistas, estaba dando muy malos números. La gente no tanto apoyando a Trump, porque las encuestas dicen que Trump siguió sin cambiar, sino que el número de gente que estaba apoyando a Biden comenzó a caer. Entonces la pregunta no era si Trump estaba haciendo las cosas mejor, sino que qué tan mal estaba haciendo las cosas Biden y ante la percepción de los votantes. Y eso era preocupante para muchos. A pesar del apoyo de los líderes del partido, de Barack Obama, de Bill Clinton, de los líderes del Comité Nacional Demócrata, del Congreso, dentro del partido había una división profunda de si era importante que ya Biden saliera antes de la convención y permitir una transición rápida o tal vez el desempeño para noviembre hubiera sido desastroso, no solamente para la Casa Blanca, sino la posibilidad de perder el Senado de una forma estrepitosa y no tener la capacidad de retomar la Cámara de Representantes como estuvieron muy cerca de hacer en el 2022. Alex, this is a remarkable development, and it comes after a morning in which we heard more calls for the president to step down from members of his party, including, for example, Senator Joe Manchin. Now, the president in this letter released only moments ago walks through his accomplishments as president. And also, if I can read you this part, it says, "It has been the greatest honor of my life to serve as your president." He goes on to say, while it has been my intention
to seek re-election. I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term. He goes on to say he plans to speak to the nation later this week. He also thanks Vice President Kamala Harris for, quote, being an extraordinary partner in all of this work. Now, of course, Alex, this comes after that disastrous debate performance by the president in late June. It was after that stoked so much anxiety and panic within the Democratic Party and led to a wave of calls over recent weeks for the president to step aside, to withdraw from this race. And this was something that, despite the president getting back on the campaign trail, despite private conversations with multiple lawmakers, and despite a campaign that up until this point had maintained, even just yesterday, that he was in this race, it appears that we hit that breaking point. Now, of course, the president has been at his residence here in Rehoboth Beach, Delaware. He has been self-isolating because he was diagnosed with COVID earlier in the week. It was that diagnosis that pulled him off of the campaign trail at a pivotal moment. He was in Nevada. He was shoring up support with Black and Latino voters. And it was before one of his last events that he got that positive COVID diagnosis and had to be blitzed back here to the East Coast, to Delaware, where he has since been self-isolating. It has been during that time that he's also been deliberating. He is with his closest advisors and his inner circle in what has been a challenging and at times frustrating time for this campaign. Now, we should also note, Alex, that earlier today on the airwaves, the president's allies were saying that he was in it to win it. Again, this was the resounding message that we were getting from the campaign time and time again. But this letter tells us that the president, upon self-reflection, upon all of the calls from Democratic lawmakers, allies, and donors for him to step aside, has listened to those calls and has decided to not seek re-election in what we really just cannot overstate how remarkable a moment this is. Spoke with former President Trump minutes after President Biden tweeted that he is that he is exiting the 2024 race. Obviously, this has been something that the Trump team has been singularly focused on over the last week, as those calls for Biden to get out of the race did not dissipate. I was told he was tracking this even from the Republican convention while he was focusing on who was speaking when, his own speech that last Thursday night. He was still tracking these efforts, Alex, and he told me in a quote, and I'm quoting the former president now, he said, referencing Biden, "He is the worst president in the history of our country. He goes down as the single worst president by far in the history of our country." But what I pressed him on, Alex, and obviously what's important here is what this means for him and for his campaign. He told me that he believes that Vice President Harris will be easier to beat than Joe Biden would have been. Obviously, we don't know that she is going to be the nominee. Obviously, Biden has endorsed her, but there is a real question among Democrats over what that's going to look like. And also, I should note that Trump's team has been so worried about this exact situation. They wanted President Biden to stay in this race because they looked at the numbers that we were all looking at, that Democrats were all looking at, and they thought that essentially that he would fare better against President Biden in this race, given that debate performance, given what this looks like. This does, as Jeff said, inject a huge amount of uncertainty in this race. We don't know what it means. It's not clear what it means for the Trump team. They are going to be looking at this closely and following that as well. But it is a notable response from Donald Trump, who now has a big question of who it is he's going to be challenging for the presidency come November. Creo que para fortalecer aún más la contienda, por lo menos esta llave de campaña, que ahora llevará, por lo menos hasta el momento, Kamala Harris, que será la que lleva la delantera, pues están pidiendo que se tenga en consideración tres nombres. Uno es Andy Beshear, que es el actual gobernador de Kentucky y que tal vez podría ser la persona opcionada, entendiendo que J.D. Vance también pertenece a esa área de donde él proviene. Él viene de Ohio, Beshear es de Kentucky y es de esta área que conocemos como las montañas de Apalachia, ¿no? Que es a lo que Vance ha venido apelando en los últimos días desde que se anunció su nominación como vicepresidente y como llave presidencial para Donald Trump. Josh Shapiro de Pensilvania, gobernador de Pensilvania, muy popular en ese estado y que incluso alcanzó mayor protagonismo precisamente a raíz de lo que ocurrió hace 8 días con el intento de asesinato de Donald Trump, y es una persona que tiene gran acogida dentro de los votantes de Pensilvania, un estado supremamente importante para las aspiraciones de cualquier candidato demócrata de cara a noviembre. Y cierro con Mike Kelly,
también senador de Arizona, demócrata, también muy popular en ese estado, y es otro de esos estados que conocemos como los estados pendulares que decidirán el destino del país en el 2024, en noviembre del 2024. Así que la contienda no es abierta, no va a ser automática, pero como menciono, yo creo que en el momento en que Joe Biden hizo este anuncio, hubo una explosión de energía dentro de los demócratas. Muchos se lanzaron sin ningún atisbo de duda en darle el respaldo a Kamala Harris. Y además, se pronostica y se ha registrado que los aumentos, se han registrado aumentos en donaciones para el Partido Demócrata. Y concluyo ya con esto. Yo creo que como mencionaba el candidato, como mencionaba uno de los corresponsales de CNN, si bien es cierto que J.D. Vance va a decir que las políticas de Kamala Harris son una continuación de lo mismo, de lo que ha ofrecido Joe Biden a lo largo de estos 4 años, pues no me parece que sea tan malo realmente. Me parece que al contrario, si Kamala Harris quiere montarse en la popularidad o algo de popularidad o de los programas más populares que ha impulsado Joe Biden, como por ejemplo la ley de reducción de la inflación, la ayuda de la mitigación de la deuda estudiantil, de los planes de infraestructura, etcétera, etcétera, pues qué mejor momento para ella describir que no son solamente logros alcanzados por Joe Biden como tal, sino que fueron logros alcanzados por esa llave, Harris, Joe Biden, que ella también fue parte de esos logros que ella quiere impulsar si llegado al caso sea la candidata. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque si bien la contienda está abierta, parece que todos los caminos conducirán a Kamala Harris. Hay dos tipos de fondos así grandes en este momento. Uno que está para la campaña, que era Biden-Harris, y lo otro que es dinero donado a el Partido Demócrata, ¿no? Entonces el partido donado al Partido Demócrata es más fácil reubicarlo para las campañas, que también pueden ser para las campañas para el Congreso. El dinero que fue a la campaña Biden-Harris, lo que se dice en este momento es que podría transferirse automáticamente a la campaña de Harris, sin problemas. Si hubiese un nuevo candidato, todo cambia. Entonces ahí no se puede hacer eso, y eso implica, imagínense, a esta altura del partido, con 3 meses, a 3 meses de la elección, empezar un proceso totalmente desde cero para recolectar dinero para la campaña de este nuevo candidato, que además obviamente no va a salir en las próximas semanas. Así que digamos que hay una convención abierta. Esa convención abierta va a ocurrir en varias semanas. Entonces, en varias semanas, eso significa que estamos a menos de 3 meses de la elección. Es una situación muy complicada. Y si es abierta y hay confrontación y el partido aparece dividido en la convención demócrata, eso es un regalo al Partido Republicano en un momento donde el Partido Republicano está en un momento excelente. Todas las encuestas le dan a favor, tuvieron una convención relativamente exitosa y están unificados y optimistas como no están desde los años 80, cuando Ronald Reagan fue a la reelección. Es un contexto muy favorable para el Partido Republicano, y una pelea pública interna del Partido Demócrata lo favorecería mucho la campaña de Donald Trump.